Ahora vamos a hablar de algo más oscuro, de un episodio de la historia como es la Guerra Civil, que todavía hoy sigue con muchos episodios oscuros. Vamos a intentar darle algo de luz hablando con David Oña, autor de un libro que está basado en este documental que van a ver. André a casa de Tita y Isabel y le dice que son lleva mamá. Y entonces yo fui. Y entonces estaba allí mi salud y mi tía, Isabel. Y entonces llegan los dos gachos mismos que habían ido por mi madre. En la memoria de muchísimas personas de la provincia de Cádiz permanece el dolor, el desgarro que deja una guerra civil y todo lo que supuso la represión que viene después de una guerra. Estamos viendo imágenes de este documental que la Diputación hizo hace unos años y que se llamaba Sucedió en Grazalema. David Oña, periodista y bueno, pues responsable de este documental, ha resumido en este libro que tengo yo aquí parte de algunas de las historias que contaba ese documental, pero ahora, bueno, recogidas en formato impreso para continuar dando luz sobre una historia sobre la que todavía, ¿verdad, David Oña? Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Hay mucho que contar. Pues efectivamente, el libro es una ampliación de ese documental. Bueno, el libro lo que concreta es una indagación de los últimos años y efectivamente recoge ese suceso desgarrador de la fosa de las mujeres de Grazalema, pero cuando yo contacté con ese suceso me di cuenta que había ahí unas raíces muy profundas de odio en el pueblo, muchas maneras de represión que sufrió gran parte de los vecinos de esta localidad. Busqué no solamente en las fuentes orales, sino en los archivos oficiales, en mucha prensa de la época, muchos testimonios. Prácticamente me obsesioné buscando el término Grazalema en todo tipo de fuentes, ¿no? Y el resultado lo tienes ahí. La verdad es que, aparte de la historia de represión del pueblo, lo que aporta este libro, creo que es muy significativo, es que hay una parte final en la que se recopilan casi 300 nombres de vecinos y vecinas, que me parece eso esencial, ¿no? Recuperar los nombres, teniendo en cuenta que muchos fueron, como se decía entonces, desaparecidos, sin dejar rastro alguno. Y me parece una de las principales virtudes para la historia local del pueblo y también para la de cualquier pueblo, ¿no? Porque yo creo que Grazalema ejemplifica muy bien el alcance represivo que se suscitó en este país a partir de julio del 36. La provincia de Cádiz fue clave en el avance del golpe de Estado porque, bueno, pues desde el norte de África llegaron los golpistas a la provincia y encontraron en la Sierra de Cádiz una resistencia atroz que duró y que precisamente por haber ejercido esa resistencia, luego la represión fue tan grave, ¿no? Hablabas de la fosa de las mujeres, para los que no lo conozcan, ¿qué ocurrió con esa fosa? Bueno, Grazalema resistió 2 meses, ¿no? Grazalema estuvo administrada durante 2 meses, entre julio y septiembre, estuvo administrada por milicianos, ¿no? En 2 comisiones. ¿Qué pasa? Esa resistencia se quiebra a mediados de septiembre, ahí es cuando entran las tropas de los sublevados y se produce un éxodo masivo, ¿no? De la población hacia la provincia de Málaga. El suceso de las mujeres por el que me pregunta, se pensaba en principio que había sido en el verano del 36 y gracias a esta investigación pudimos conocer que ese suceso se produjo en febrero o marzo del 37, porque se lleva a cabo por los represores, se lleva a cabo cuando muchas de estas personas que habían huido del pueblo regresan, y en ese regreso es donde son asesinadas. Son conducidas a una finca, la finca Retamalejo, que está en el margen de la carretera Grazalema-Ronda, y allí son asesinadas. Y bueno, hay también no solamente las 15 mujeres, sino también un adolescente conocido como el Bizarrito, Francisco Peña. Decían que fue el que cavó sí. le obligaron a cavar y terminó enterrado ahí también. Hay un dato muy interesante, Pedro, que es que gracias a un historiador de Cádiz, José Luis Gutiérrez Molina, él localiza un par de expedientes que son causas judiciales que se le abren
a la persona que ordena esa ejecución del Bizarrito. Es una novedad, yo creo que bastante importante. Entonces, efectivamente, en este caso, la verdad registral, o sea, el documento, que es el proceso sumario que termina una vista de Consejo de Guerra, concuerda con la tradición oral que manifestaban los vecinos del pueblo, que siempre dijeron, bueno, es que el Bizarrito fue obligado a cavar la fosa. El Bizarrito, además, no era una elección casual. Bizarrito era sobrino del que fue el último alcalde republicano del pueblo, de una familia que se había significado mucho, muy activa, muy defensora de la República, y era una familia, para entendernos, de izquierdas o progresistas en esa época. O sea, que no es tampoco casual que era un chico que pasaba por allí. Era un chico que, a pesar de que era un adolescente, que tendría unos entre 14 y 16 años, pues fue ejecutado. Y no solo eso, sino que le sonsacan o intentan sonsacarle dónde están las pertenencias de su familia, y efectivamente, y en esa causa judicial se comenta que hay testigos que ven al represor que ordena la ejecución del Bizarrito con otro falangista del pueblo justo el día que le habían ejecutado en la casa de su familia, buscando, bueno, a ver qué podían desvalijar. 15 mujeres que, además, algunas de ellas no tenían una vinculación directa con ninguna acción política, sino que eran hermanas de, mujeres de, y que, bueno, que toda represión en este caso es horrible, pero en este caso muchas de ellas fueron castigadas por ser mujeres de, ¿no? Eso es cierto, Pedro. En muchos casos, efectivamente, por ser mujeres de, parientes, en la mayoría de los casos, ¿no? Con la investigación también he localizado un dato curioso, que también había mujeres empoderadas, por buscarle un término actual, mujeres empoderadas en esa época en Grazalema. Y hay una mujer en concreto que me tiene obsesionado porque no he podido identificar su nombre verdadero, pero que aparece en muchos procesos sumarios, en muchos consejos de guerra, aparece, digamos, en las declaraciones de los procesados y en testigos de cargo. Se refieren a una señora que la llaman la telegrafista, y siempre le ponen un adjetivo muy de la época, la funesta telegrafista. Entonces, a esta telegrafista dicen que era una mujer de ideas muy avanzadas, una agitadora social, y que tenía poco menos que una red de espías para ella, e incluso en algún testimonio le atribuye la composición de listas de personas de derecha para ser, en fin, para ser también represaliados, ¿no? Entonces, es como tú dices, la mayoría, la verdad es que no habían hecho absolutamente nada, solamente tener un parentesco con personas muy significadas en el pueblo, ya fuera por política o por su actividad sindical, pero también es verdad que la Segunda República, pues, digamos que amparó que hubiese también otras mujeres que empezaran a despuntar, ¿no? Al igual que sucede con todo el proceso de identificación de víctimas de la represión franquista, los testimonios vivos de familiares directos, de gente que vivió aquel acontecimiento de alguna manera más directa, se nos está perdiendo ya por los años. ¿Cómo ha sido este trabajo de documentación? En el documental hemos visto que tenías testimonios directos. Ahora, para este libro, ¿has vuelto a contactar con más personas que de alguna manera vivieron la guerra? Con testigos directos, la verdad que no, porque sí se recuperan o se actualizan los perfiles de 2 de los hijos de las mujeres de la fosa, pero desgraciadamente por ley de vida están desapareciendo. Lo que sí hay una indagación muy exhaustiva en los archivos, que creo que es otro de los grandes frentes, porque sí es verdad, Pedro, que los archivos hasta ahora han sido muy herméticos. Nosotros somos periodistas, pero se le puedes consultar a los historiadores, que hay muchos y muy buenos, ¿no? Que es complicado a veces que se abran las puertas de los archivos, y hay una información ahí muy valiosa, muy, muy, muy valiosa. Y yo lo que espero que tras la difusión de este libro, yo creo que esto es un trabajo que es inacabado, porque, por ejemplo, en Grazalema teníamos además la dificultad de que todos los archivos oficiales se quemaron. Pero la esperanza que yo tengo es que con el boca a boca, con esos casi 300 nombres que se apuntan en el glosario final, se estimule un poquito, si no ya con testigos directos, por lo menos con familiares muy directos, y se pueda ir ampliando
la historia que padecieron estas personas. De hecho, algunos, sí, no testigos directos, pero algunos familiares, sí, cuando conocían que yo estaba haciendo esta investigación, sí han aportado a lo mejor algún dato adicional que siempre es valioso. Se interesa en seguir aportando datos a la historia para conocer la verdad de lo que pudo ocurrir. David Oña, como acaba de decir, es periodista, trabaja en la Diputación, ha tenido contacto directo con este trabajo por la memoria histórica que ha hecho la propia Diputación, y este libro es el primero de un proyecto muy apasionante de la Asociación de la Prensa de Cádiz, gracias a esta editorial de Q-Book, que va a permitir que, bueno, periodistas como David Oña y otros pues también publiquen sus investigaciones, sus historias, ¿no? Esto también es una oportunidad muy interesante que abre este libro. Sí, de hecho, bueno, le agradezco mucho a Juan José Sánchez Sandoval de Q-Book, bueno, que haya tenido a bien la publicación del libro, y por supuesto a la Asociación de la Prensa, la gran mediadora, que recupera además un sello que la verdad que ha amparado títulos que a mí me han encantado, ¿no? El sello de periodista, y bueno, que es un acicate para nosotros, ¿no? Y siempre que sea, bueno, pues bueno, con trabajos relevantes que nos pueden aportar mucho, ¿no? Este libro se presenta, tenía que hacerse la primera presentación en Grazalema el 21 de septiembre, esta semana, ¿no? Correcto, el jueves 21 de septiembre a las 7 de la tarde. Mañana. Correcto, en la oficina de turismo de Grazalema, y justo una semana más tarde, o sea, el jueves 28, lo presentamos en la sede de la Asociación de la Prensa a las 7:30 de la tarde. David Oña, mucha suerte, lo vamos a leer con pasión. Este trabajo, al igual que el documental, añade luz a un episodio de la historia de España sobre la que todavía hay demasiada oscuridad. Mucha suerte, gracias. Muy amable, Pedro, muchas gracias, y bueno, valoro mucho la difusión que siempre le has dado a estos trabajos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a despedirnos ahora hasta el martes que viene. Volvemos ya el martes que viene aquí en 7 Televisión, a la orilla. Que pasen una buena noche.